Es un placer recibir en Radio Sefarad a Alexander Rosenberg. Bienvenido, Alexander. ¿Qué tal? Un gusto. Alexander forma parte de la Liga Antidifamación, esa asociación, esa institución tan importante, sobre todo en estos momentos que está atravesando el pueblo judío. Alexander, ¿qué cargo en concreto ocupas dentro de la organización? Sí, en este momento me desempeño como el director para organizaciones internacionales y alcance diplomático de la ADN. Pues tienes mucho trabajo, Alexander, ¿no? En este momento estamos muy ocupados. Así es. Em, Lamentablemente. Ujú. No quiero ser, por supuesto, frívola con lo que te voy a preguntar ahora, dado el tema tan grave que nos ocupa, ¿no? Pero ¿has pensado en la posibilidad de hacer camisetas con eso? Si todo es genocidio, nada lo es. Eh, a ver, la verdad es que en un momento como en el que estamos, la rigurosidad, tanto jurídica como diplomática, como en el discurso, se vuelve sumamente relevante, ¿no? Y ese es el punto que estamos queriendo hacer. Eh, digamos, el objetivo es difundir, como bien dices, a través de, no necesariamente a través de camisetas, sino con algo más de seriedad acerca de la necesidad precisamente de ser serios como comunidad internacional y como organizaciones internacionales en cuanto a lo que calificamos como genocidio, ¿no? Estamos viendo cómo a través de varias plataformas que tienen un peso internacional muy importante, como la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y otros organismos, y a través de los medios de comunicación, vemos cómo se acusa o se tilda de genocidio actuaciones, no solamente las israelíes, ¿no? Porque creo que el argumento es mucho mayor que lo que está ocurriendo solamente en Gaza, sino en otros sitios del mundo, donde se presta atención a cosas en donde hay un interés político y quizás a otras no tanto, ¿no? Es decir, vemos cómo se repite una y otra vez la acusación de genocidio en contra de Israel por cómo conduce sus actividades en contra del Hamas en la Franja de Gaza, pero por otra parte también vemos como otros eh, regímenes totalitarios utilizan el argumento de genocidio como un arma en contra de cosas que se pretenden hacer para eh, traerlos y tratar de hacer que cumplan con sus obligaciones en términos de derechos humanos. Traigo a colación el tema de Cuba, por ejemplo, quien se vio enfrentada a acusaciones y propuestas de sanciones adicionales por parte de naciones europeas en términos económicos. Y el representante de Cuba ante la Comisión de Derechos Humanos dijo no, que nos están sometiendo a un genocidio económico. Entonces, por una parte vemos cómo se acusa a un Estado de cometer genocidio cuando realmente el propósito de las operaciones es, como se ha dicho en múltiples oportunidades, el rescate de los rehenes y la eliminación de la amenaza que representa el Hamas. Y por otra vemos como otros lo utilizan incluso hasta como arma defensiva. Ujú. Y es clave, Alexander, bueno, pues que se conozca exactamente qué es un genocidio y qué no, para que no se pueda utilizar de manera bastarda, como acabas de explicarnos. Eh, esa falta ¿Y por qué muchas veces esa acusación de genocida o de genocidio, de Estado genocida, solo se lanza hacia una de las partes en un conflicto y no hacia la otra, ¿no? Que bueno, podemos llegar a un entendimiento de lo que es o lo que no es genocidio, pero por qué unos lo son y otros no, ¿no? Eso Sí, creo, estaría... y creo que esa distinción es clave, ¿no? La Convención de Genocidio y el Estatuto de Roma, que son los dos instrumentos internacionales que definen lo que constituye un genocidio, lo definen como la intención, la ejecución de actos
con la intención de exterminar total o parcialmente a una etnia o grupo. La definición es exactamente la misma, tanto en la Convención de Genocidio como en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y eso nos lleva a que el elemento de la intencionalidad es lo que constituye el elemento clave en esto. Es decir, se puede matar a un grupo de personas sin intención de exterminarlas, perfectamente. ¿Eso constituye genocidio? No. No, ¿Por qué? Porque lo que es clave es la intención. Entonces, por una parte vemos cómo el manifiesto del Hamas, es decir, el objeto y propósito del Hamas, contiene por escrito en blanco y negro la intención de eliminar a todos los judíos de la faz de la tierra y su presencia en lo que ellos consideran como tierra musulmana, al-Quds, para llamarlo de alguna manera, y por eso lo que se llamó la inundación de Al-Quds fue el nombre que le dieron a la operación del 7 de octubre del año 2023, por una parte, y por otra vemos cómo hay una parte que dice intencionalmente, mi intención es rescatar a mis rehenes, que son mis ciudadanos y los ciudadanos de muchos otros países, pero que además en gran medida tenían o profesaban la religión judía, y por otra, eliminarte a ti que has manifestado tu intención de eliminar a mi gente, ¿no? Y cuando tienes esa distinción tan clara y blanco y negro, es muy fácil distinguir la intencionalidad entre lo que son actos y lo que es intención. Y ahí es donde creo que está la clave. Ahora, lo que está ocurriendo es una retorsión perversa de los traumas sufridos por el pueblo judío a lo largo de su historia, eh, como argumento para que casi que no te puedas defender, ¿no? Para decir, tú, pueblo judío que sufriste de un genocidio y de intención genocida, no deberías estar cometiendo estos actos que claramente son genocidas, según el argumento que se está presentando, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de retórica, se vuelve casi un imposible retórico, porque te están poniendo en contra de la pared, cuando en derecho penal realmente no hay interpretación posible. Es decir, lo que constituye o no constituye intención es claro, y lo que constituye o no constituye el acto tipificado en derecho penal es claro. No hay cabida a interpretación, a ampliaciones, etcétera. Por eso poníamos en el artículo que escribimos para el español hace ya una semana, que una de las claves de esto es el argumento utilizado por Irlanda cuando solicita a la Corte Internacional de Justicia que amplíe su interpretación de lo que constituye genocidio, en su solicitud de intervención, que por cierto le fue acordada. Cuando decimos, ah, bueno, entonces ¿esto qué es? Esto será una admisión de que lo que está haciendo Israel no entra dentro de la tipificación de lo que ha sido interpretado por la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales internacionales como genocidio, y se hace necesario entonces ampliar esa interpretación. Bueno, pero el que sabe algo de derecho y el que sabe algo de derecho penal te diría, pero esto es un principio contrario al derecho y contrario al derecho penal específicamente. ampliarlo para utilizarlo políticamente, ¿no? Para seguir utilizándolo políticamente. Correcto. Entonces, y ahí es donde entramos en el argumento de todas las cosas que se han visto en el uso político de instrumentos producidos o reportes producidos por organismos dentro de Naciones Unidas, como la Comisión de Investigación o la relatora Francesca Albanese, que incluso manufacturan términos que no son reconocidos por el derecho internacional, ¿no? En un esfuerzo por amedrentar, por a cierto punto meter miedo a actores para que esos actores no se inmiscuyan o no se involucren en conductas
de comercio o de diplomacia con Israel, avanzando de cierto punto, desde cierto modo, las, eh, los objetivos de lo que conocemos como el BDS, ¿no? Que es decir, aislar diplomática y políticamente al Estado de Israel. Alexander, ¿hasta qué punto la utilización banal, la banalización del término genocidio, crees que ha influido en el aumento terrible del antisemitismo, de los actos antisemitas? Seguro que la Liga Antidifamación estáis trabajando para conocer el alcance, ¿no? real de cuando un término jurídico se, se utiliza políticamente, se banaliza, se arroja como acusación hacia solo un país, por lo que podemos solo hacia Israel, olvidando los verdaderos genocidios que se están dando en estos momentos en otros lugares del mundo. A ver, creo que es muy importante decir varias cosas. Uno, hemos visto a lo largo y ancho del mundo un incremento exponencial de los incidentes de antisemitismo desde el 7 de octubre, pero es importante decir que por lo menos en los Estados Unidos, de acuerdo con las cifras de la ADL, de la Liga Antidifamación, hemos visto récords de antisemitismo en los últimos 4 de los 6 años anteriores. Es decir, el año 2022 y el año 2023, ambos fueron récords. Uno fue antes del 7 de octubre y el otro después del 7 de octubre, ¿no? Y el 2024, ni hablar. Estamos hablando cómo se han casi triplicado los números de los incidentes de antisemitismo en los Estados Unidos, y un patrón similar es seguido en Argentina, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Australia, en muchos otros países del mundo, donde los números continúan creciendo. Primer punto. Segundo punto. La acusación de genocidio no vino después de que Israel entrara en la Franja de Gaza el 23 de octubre del año 2023, si mal no recuerdo, fue la incursión por tierra, sino ocurrió el 8 de octubre, cuando los israelíes todavía estaban defendiéndose, tratando de entender un poco qué era lo que les había ocurrido. Eso por una parte. Por otra, también está el tema de que este es un patrón que viene desde antes del 7 de octubre. Es decir, la acusación de genocidio no es la primera vez que es eh, Arrojada, expuesta, ¿no? Ujú, utilizada, arrojada, utilizada mm. en contra de las operaciones militares defensivas de Israel, sino que ya viene con un patrón sumado a otros patrones de otros delitos que se le imputan, como el apartheid o el exterminio o varios otros, y que no siguen la conducta ni intencional ni de ejecución de lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Al pasar esto, vamos al estudio de lo que se llama las 3D de deslegitimar, demonizar y aplicar un doble estándar a las actuaciones de Israel, que es lo que lo convierte en una cosa sesgada, ¿no? Y cuando haces eso, y demonizas y deslegitimizas las acciones de un Estado de forma falsa, también estás haciendo que, de una u otra forma, aquellas personas que apoyamos a las acciones de ese Estado y que apoyamos al derecho de ese Estado a existir y de defenderse a sí mismo y a sus ciudadanos, eh, también seamos blancos y nos convirtamos en blanco, eh, no solo fácil, sino de hasta cierto punto legítimo de incidentes de antisemitismo. Eh, no solamente veíamos cómo las personas bajaban los pósters con las fotos de los rehenes en muchísimas ciudades del mundo, sino que ya estamos viendo cómo, por ejemplo, en Canadá durante este fin de semana hubo un ataque físico a un padre que lamentablemente estaba enfrente de sus hijos. El gobernador Shapiro de Pensilvania sufrió un ataque para incinerar la residencia del gobernador.
Vemos lo que pasó en Boulder, en Colorado, donde las personas que estaban llamando por la liberación de los rehenes también fueron atacados con bombas Molotov o una especie de lanzallamas casero. Y también en el evento de Jay-Z en Washington, D.C., donde fueron ya asesinadas dos personas. Y así en muchas otras partes del mundo. Lo hemos visto en las oficinas de El Al en Francia, y lo hemos visto en Alemania, y lo En hemos visto en España Inglaterra también. y en Ujú. España. Y bueno, para irse de contar. Entonces, estamos advirtiendo, y es el punto, que cuando pasan estas cosas, estás creando consecuencias para judíos a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Personas que no solamente profesan la fe y se identifican abiertamente, sino que aquellos que incluso eh, son étnicamente judíos, pero pueden no profesar la fe, ¿no? Se convierten en blanco también. Y eso se ha creado, se ha convertido en un problema. Entonces, estamos advirtiendo, ¿no? De acuerdo, para ya llegar a la parte, segunda parte de tu pregunta, que cuando se desnaturaliza la definición de un acto tan grave como lo es la definición de genocidio, que incluso hubo que eh, generarla para poder describir luego del año 45 lo que había ocurrido en Europa, porque las definiciones jurídicas que existían hasta ese momento no eran suficientes, ¿no? Es decir, esta intención de erradicar a todo un pueblo no se compaginaba con el derecho internacional humanitario que existía hasta el momento. Y lo desnaturalizas en sí mismo y lo suavizas al punto de que cualquier cosa se puede convertir en genocidio, y es una acusación para ver qué pega contra la pared, ¿no? Incluso, como diríamos. Eh, lo desnaturalizas al punto donde ya no puede ser utilizado y donde ya no puedes entrar a defender a grupos que de verdad lo están sufriendo. Y lo hemos visto incluso en las actividades de la Corte Penal Internacional, lo hemos visto en las actividades en particular del fiscal de la Corte Penal Internacional, ¿no? Donde para poder emitir estas órdenes de arresto se ignoraron incluso las reglas de procedimiento del Estatuto de Roma hasta cierto punto, y no se están aplicando a otros eventos que definitivamente lo ameritan, ¿no? Ya sea en términos de crímenes de lesa humanidad o incluso de genocidio. Ujú. Pues, Alexander, te agradecemos muchísimo que nos hayas explicado, bueno, cómo entendéis desde la Liga Antidifamación, la defensa que hay que hacer del uso exacto y jurídico preciso de palabras como genocidio, que muchas veces es lo que comentabas, son utilizadas para atacar al Estado de Israel con doble rasero y con intencionalidad que nos atreveríamos a decir antisemita, o al menos, bueno, al Con menos digamos con con doble dobles estándares. rasero. Ujú. Bien, pues Alexander Rosenberg, muchísimas gracias y te esperamos aquí en Radio Sefarad cuando quieras. Un gusto, de verdad que sí.